Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Miguel Martínez y soy el más joven de los Martínez. Tengo 25 años y a pesar de que mis padres me dieron las facilidades para seguir estudiando, solamente estudié hasta la secundaria, pues siempre estuve seguro de que lo mío era la carpintería. Mi jefe de toda la vida es mi viejo, don Miguel. Desde que tengo memoria, anda enredado con tablas y clavos. El negocio de la familia es un poco raro. Nos dedicamos a hacer y restaurar ataúdes. No es el trabajo más alegre del mundo, pero la comida llega gracias a esos cajones de madera oscura y bien pulida. El taller de los Martínez está hecho un desmán con aserrín por todos lados, martillos y clavos viejos, pero ahí le batallamos. Mi viejo, un hombre de pocas palabras pero con más historias que años, me enseñó todo lo que sé. En el taller, trabajo junto con mi hermana Rosalía. Ella le sabe al tallado y tiene un corazón bien aguerrido. Nos aventamos juntos el trabajo, aunque de vez en cuando nos sacamos chispas. Mi viejo siempre dice que cada cajón tiene su propia historia, y no le erra. Hay unos nuevos, pero otros bien viejos y acabados. A veces los compramos de lugares que nadie más se atrevería a pisar. Entre mi familia, es común escuchar que los ataúdes están llenos de almas perdidas, y yo siempre pensaba que solamente eran supersticiones para asustarnos, pero ahora pienso lo contrario. La carpintería nos une, pero al mismo tiempo nos aleja del resto del pueblo. Pocos quieren estar recordando su destino final a cada rato. Así se nos va la vida en el taller de los Martínez, entre susurros de historias que nadie cuenta, y la música constante de la madera tomando forma. Pero un día, algo bien raro pasó, pues apareció un cajón de la nada, como si el mismísimo diablo lo hubiera dejado ahí. Y así, entre polvo y sombras, empieza la historia que nunca pensé que me tocaría vivir. Ese día, como cualquier otro, el sol salió entre las montañas y abrimos las puertas del taller. La madera esperaba pacientemente y las herramientas aguardaban su turno. Todo pintaba normal hasta que de repente lo vimos. Un ataúd extraño, diferente a todos los que habíamos visto antes, estaba ahí, plantado frente a nosotros como si alguien lo hubiera dejado en la puerta como un regalo. Lo primero que pensé fue, ¿de dónde salió esta cosa? Mi viejo y Rosalía tenían la misma cara de confusión. No era uno de los nuestros, eso estaba claro. El misterioso ataúd tenía tallas que no habíamos visto jamás, y la madera tenía un tono oscuro como la noche sin estrellas. ¿Quién chingados dejó esto aquí?, pregunté, rascándome la cabeza. Mi viejo, siempre más cauto, se acercó despacio. Rozó la madera con la punta de los dedos, como si pudiera sentir la historia que escondía. No sé, hijo, pero esto no es cosa de todos los días. Rosalía, sin quedarse atrás, se acercó también. Sus ojos brillaban con curiosidad, pero también se le notaba una chispa de temor. ¿Creen que es de alguien del pueblo?, preguntó ella, mirándonos con la misma duda que nos carcomía a todos. Juntos, como familia que somos, tratamos de buscarle lógica al asunto. ¿Cómo diablos había llegado este ataúd hasta nosotros? Las calles del pueblo estaban desiertas, y ni un alma rondaba por ahí. No podía ser coincidencia. Vamos a preguntar en el pueblo, a ver si alguien sabe algo, decidió mi viejo. Cerramos las puertas del taller con cuidado, dejando al ataúd misterioso adentro. Mientras caminábamos hacia el pueblo, la sensación de que algo estaba mal se instaló en el aire como el olor a lluvia antes de que caiga. El pueblo, que siempre estaba lleno de ruido y vida, ahora parecía más callado que nunca. Preguntamos a los vecinos, pero nadie sabía nada del ataúd, ni de cómo había llegado hasta nosotros. Algunos hasta nos miraron con ojos extraños, como si no quisieran decir lo que sabían.
La inquietud crecía en mi estómago mientras volvíamos al taller. ¿Qué diablos significaba este ataúd? ¿Y por qué tenía la sensación de que algo se movía dentro de él? Al abrir las puertas del taller, el ataúd estaba ahí, igual que antes, pero por más extraño que pareciera, ahora sentíamos que nos observaba. La madera parecía vibrar con una energía extraña, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Esto no es normal, ¿verdad?», preguntó Rosalía con la voz temblorosa. Mi viejo asintió con seriedad. Luego de aquel día, el taller de los Martínez nunca volvió a ser el mismo. El ataúd misterioso se convirtió en el elefante en la sala, pero en nuestro caso, era un ataúd que nadie quería mencionar. Intentamos seguir con la rutina, tallando madera y riendo como siempre, pero el maldito cajón estaba siempre en una esquina, como si nos estuviera retando a descifrar su secreto. Las noches se volvieron inquietantes. Cuando cerrábamos los ojos, podíamos jurar que escuchábamos susurros sepulcrales saliendo de la madera. Yo, que no sé nada de esos asuntos paranormales, me sentía perdido. «¿Por qué no lo deshacemos, papá?», le pregunté a mi viejo una tarde, señalando el ataúd como si fuera una cucaracha en la cocina. «No es tan fácil, hijo. Este cajón tiene algo que no entiendo del todo». El tiempo pasó, y el pueblo, que solía mirarnos con respeto por nuestro oficio, ahora nos veía con ojos diferentes. Algunos decían que habíamos atraído una mala onda. Otros susurraban que el ataúd estaba maldito. Una noche, decidimos abrir el ataúd. La curiosidad y la desesperación nos ganaron. Con herramientas en mano miramos fijo al maldito cajón. La madera cedía como si nos conociera, pero al abrirlo, no encontramos nada fuera de lo común. Solo un interior vacío y oscuro. «¿Y ahora qué?», preguntó Rosalía mirando dentro como si pudiera encontrar respuestas en la oscuridad. Mi viejo cerró el ataúd con fuerza. «Esto no se trata solo de lo que hay adentro, sino de lo que trae consigo. ¿No sientes la diferencia en el aire?». Y sí, lo sentíamos, como si algo se hubiera desatado y ahora volara de forma siniestra a nuestro alrededor. Las noches se volvieron más largas, y los murmullos del pueblo más oscuros. La gente evitaba nuestra mirada, y en el taller, el trabajo se volvía una tarea más pesada cada día. «Esto no se va a ir, ¿verdad, papá?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «No lo sé, hijo, pero no podemos ignorarlo. No sabemos qué hemos desatado, pero es nuestra responsabilidad enfrentarlo». Así, con la inquietud aferrada a nuestras sombras, los Martínez nos enfrentamos a un misterio que ni las mejores historias de fantasmas del pueblo podían igualar. El ataúd misterioso se quedó en el taller, pero su presencia se extendía más allá de la madera. ¿Quién diablos dejó este cajón aquí? Ni idea, pero estábamos a punto de descubrir que la respuesta a esa pregunta nos llevaría más allá de lo que imaginábamos. Con el ataúd en el taller, la vida siguió su curso, aunque ahora era como caminar en la oscuridad sin saber qué demonio se ocultaba detrás de cada sombra. Las noches se volvieron testigos de extraños sucesos. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y el sonido de pasos resonaba en el taller cuando sabíamos que estábamos solos. Mi viejo decía que era la madera que hablaba, pero yo no estaba tan seguro. Un día, mientras trabajábamos en un ataúd normal, Rosalía dejó caer una herramienta y se escuchó un eco metálico. Nos quedamos todos helados, mirándonos con los ojos abiertos como platos. Miré hacia abajo y ahí estaba la herramienta, pero no en el suelo. Estaba dentro del ataúd misterioso. «No puede ser», murmuré, sintiendo cómo el frío recorría mi espina dorsal. Mi viejo se acercó, sacó la herramienta y la observó como si fuera un bicho raro. «Esto no tiene lógica», dijo mi padre, con un aspecto preocupado y con cierto matiz de miedo, cosa que nunca había observado en él. Verlo así fue muy desalentador. Cada día el ataúd parecía más vivo, como si absorbiera la esencia misma del taller. Y les juro, amigos, que en muchas ocasiones me pareció ver como si sombras siniestras salieran de él.
Estamos lidiando con algo que está más allá de nuestra chamba, ¿verdad, papá? Le pregunté una noche mientras tomábamos algo para aguantar los nervios. Sí, hijo, pero no podemos huir. Esto es nuestra vida, nuestra historia. Decidimos buscar respuestas, aunque eso significara enfrentarnos a lo desconocido. Consultamos a la gente del pueblo, pero nadie quería hablar del ataúd, como si mencionarlo pudiera traer mala suerte. Fue entonces cuando llegó alguien inesperado al taller, un anciano con ojos cansados pero sabios. Decía que había visto muchos ataúdes en su vida, pero nunca ninguno como el nuestro. Nos contó historias de almas atrapadas y de maderas que escondían secretos oscuros. Este ataúd no es solo un cajón, es una puerta entre dos mundos, dijo el anciano con voz grave. Al principio pensamos que estaba chiflado, pero mientras nos hablaba de rituales y de cómo liberar lo que estaba atrapado, algo en su mirada nos convenció de que, por loco que sonara, había algo de verdad en sus palabras. Así que, armados con las historias del anciano, nos preparamos para enfrentar lo que sea que estuviera dentro del ataúd misterioso. No sabíamos si saldríamos ilesos, pero ya no había vuelta atrás. La madera, que antes era nuestra aliada, ahora era testigo silencioso de un enfrentamiento entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al inicio, dudamos de realizar el ritual, pero más porque el anciano se ofreció a llevarlo a cabo que por convicción, decidimos hacerlo y pusimos manos a la obra. Preparamos un círculo en el taller con velas y sal, como si estuviéramos a punto de invocar a algún demonio. El viejo cerró los ojos y se contorsionaba como si estuviera convulsionando. Mi viejo murmuraba palabras que no entendía, y Rosalía tenía los ojos fijos en el ataúd, como si esperara a que algo saliera de ahí adentro. ¿Estamos seguros de que esto va a funcionar?, pregunté, sintiendo un frío que no venía de la temperatura ambiente. No hay vuelta atrás, hijo. Si no hacemos algo, esto seguirá escalando, respondió mi viejo, con una seriedad que no le conocía. La habitación se llenó de un silencio pesado cuando el anciano concluyó el extraño ritual. El ataúd vibró al tiempo que todos moríamos de miedo, y las velas parpadeaban como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Entonces, después de moverse de un lado a otro de forma grotesca, la vibración cesó, quedando el ataúd completamente inmóvil. Pasaron unos 3 minutos en los que pensamos que todo había acabado. Pero qué equivocados estábamos. Ante nuestra mirada atónita, el ataúd se abrió solo, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. No había viento, pero las velas estuvieron a punto de apagarse, como si algo las soplara una por una al mismo tiempo. Luego, un hedor a tierra húmeda y a madera antigua llenó la habitación. De repente, una sombra salió del ataúd. No una sombra cualquiera, sino la figura espectral de un hombre con ropas antiguas y ojos vacíos. Era como si el tiempo mismo se hubiera retorcido para darle forma a un espectro. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblando más de lo que me hubiera gustado. El espectro no respondió con palabras, solo señaló hacia el ataúd. Al mirar dentro, vimos otra figura. Una mujer de vestido blanco, con el mismo vacío en sus ojos. Son almas atrapadas entre dos mundos, susurró el anciano, mirándolos con tristeza. El taller se llenó de gemidos y susurros. Las sombras danzaban en las paredes, y las velas se apagaron una a una. No éramos solo nosotros y el anciano enfrentándonos al misterio, sino nosotros y los muertos que se habían despertado. El anciano empezó a recitar palabras en una lengua antigua, tratando de guiar a las almas hacia la luz. Pero algo salió mal. Las sombras se agitaron, y los gemidos se volvieron gritos desgarradores. La temperatura bajó de golpe, y el aire se volvió denso, como si la mismísima muerte estuviera sentada a nuestro lado. «¡Cierren el ataúd! ¡Rápido!», gritó el anciano. Corrimos hacia el ataúd y lo cerramos con fuerza. Las sombras se agitaron más, y sentimos como una presión nos envolvía, como si el mismo infierno estuviera a punto de desatarse.
Lo siento, chicos, hemos fallado. Estas almas no quieren partir, dijo el hombre, cabizbajo. Las sombras se desvanecieron lentamente, pero el aire seguía tenso. El anciano nos miró con ojos llenos de pesar y miedo. El mal ya está aquí. No sé si podremos contenerlo. Y así, en esa noche maldita, liberamos algo que nunca debió despertar. Las sombras se retorcían en el taller, y las almas atrapadas no encontraron su descanso. El verdadero terror se había desatado. Y ahora, en el taller de los Martínez, luchábamos contra algo que estaba más allá de nuestra comprensión. La noche en la que liberamos a esas almas, el taller se sumió en un silencio perturbador. ¿Qué hicimos, papá?, pregunté mirando a mi viejo con ojos llenos de miedo. Despertamos algo que debería haberse quedado dormido, respondió él, con la mirada fija en el ataúd cerrado. El anciano, aún con su expresión sombría, nos advirtió que debíamos vigilar cada sombra y escuchar cada susurro. Habíamos liberado un mal que no entendíamos del todo, y ahora estábamos a merced de la oscuridad. Las noches se volvieron peores. Desde aquel día nunca más pudimos trabajar una vez que el sol se escondiera, pues cada vez que se prendía alguna veladora, se escuchaba claramente cómo algo la soplaba, apagándola enseguida. Pero, para aumentar la tensión y, por supuesto, nuestro horror, no había nada que las apagara. Gritos resonaban en el aire y sombras se deslizaban por el taller, como si la madera misma estuviera viva. Tratábamos de sellar el ataúd con cadenas y oraciones, pero algo nos decía que el mal ya había escapado. Rosas marchitas aparecían en el jardín del taller, y el frío que sentíamos no era solo el del aire. El anciano nos dijo que las almas atrapadas ahora buscaban venganza, y la madera que una vez tallamos con amor se volvía en nuestra contra. Así pasaron los días, y el anciano nos había citado para realizar un último intento por sellar la maldición. Así que pusimos manos a la obra. Pero mientras intentábamos sellar las grietas de la madera, la puerta del taller se cerró con un golpe fuerte y quedamos atrapados, rodeados por sombras que parecían bailar y girar a nuestro alrededor, como si fuéramos ofrendas listas para su sacrificio desde otro plano. No nos quedó más que rezar, presas del miedo, a merced de la oscuridad. Aquí están, escuchamos provenir de una voz ahogada, como si viniera de las profundidades del ataúd. El cajón se abrió solo, revelando las figuras espectrales que habíamos intentado contener. Los ojos vacíos nos miraban con un hambre siniestra, y sus manos extendidas buscaban algo que no entendíamos. «¡Ciérrenlo de nuevo!», gritó el anciano, pero el miedo nos paralizó. Las sombras se abalanzaron sobre nosotros y sentimos un frío tan profundo que pensamos que nos arrastraría al abismo. Pero antes de que pudieran tocarnos, el anciano pronunció unas palabras y una luz cegadora nos envolvió. Cuando recuperamos la vista, estábamos afuera del taller, el ataúd cerrado frente a nosotros. El anciano, más pálido que antes, nos miró con tristeza. Logré sellar el taller, pero el mal sigue ahí adentro. Ya no podrán detenerlo. Las sombras se retorcieron en el interior del taller, y los gemidos se convirtieron en risas malévolas. Sabíamos que algo se había desatado, algo que no podríamos contener. Lo siento, chicos, esto es solo el comienzo. El mal ya está suelto y solo el destino sabe qué pasará ahora. Nos quedamos ahí, mirando el taller que alguna vez fue nuestro refugio, ahora convertido en un nido de oscuridad. El anciano se despidió con un gesto sombrío y se perdió en la noche. Después de aquella noche maldita, el taller de los Martínez se volvió un caldo de cultivo para el mal que desatamos. Las sombras, una vez encerradas en la madera, ahora se movían libremente por el taller, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Lo peor de todo es que podíamos escuchar sus gritos y lamentos, así como también los cánticos malditos que imploraban. Pero el mal no se conformaba con el taller y al parecer comenzaron a escapar de él. Empezamos a notar cambios en el pueblo. La gente hablaba en susurros y miradas nerviosas se cruzaban en las calles desiertas.
Algo se había liberado, algo que no conocíamos del todo y que se extendía como una plaga. Las noches eran lo peor. Gritos desgarradores resonaban por todo el pueblo, y las luces parpadeaban como si temieran lo que se ocultaba en la oscuridad. Sabíamos que las sombras que liberamos ahora danzaban en las casas de la gente, susurrando pesadillas y sembrando el terror. Los perros aullaban y los gatos lloraban sobre los techos. Al parecer, ellos sabían que un mal invadía poco a poco el poblado. Intentamos advertir a los vecinos, pero nadie quería escuchar. Decían que éramos los culpables, que habíamos traído la maldición al pueblo con nuestros ataúdes. Tal vez tenían razón, pero ya no había vuelta atrás. Una noche, mientras caminábamos por las calles vacías, vimos figuras fantasmales deambulando entre las sombras. Eran los espíritus que habíamos liberado, y su presencia dejaba un rastro de desesperación y angustia. «Esto ya no es solo nuestro problema, ¿verdad, papá?», murmuré, sintiendo el peso de la culpa en mis hombros. Mi viejo asintió con tristeza. El mal que desatamos se había convertido en una plaga que se alimentaba del miedo y la desesperación del pueblo. Intentamos buscar ayuda, pero nadie estaba dispuesto a enfrentar lo que se escondía en las sombras. El anciano que nos había advertido también había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Estábamos solos, atrapados en una pesadilla que no tenía fin. Cada noche, las sombras se volvían más oscuras y la plaga se extendía. El pueblo, una vez lleno de vida, ahora estaba sumido en la oscuridad. La madera del taller, que alguna vez tallamos con amor, se convirtió en el epicentro de una maldición que amenazaba con devorar todo a su paso. Con el paso de los días, la plaga tomó un giro más oscuro. Las sombras dejaron de ser meros espectros errantes y comenzaron a manifestarse de maneras más siniestras. La gente del pueblo, que antes miraba con desconfianza a los Martínez, ahora enfrentaba un mal que los Martínez no podían controlar. Las noches se volvieron un escenario de pesadilla. Gritos desgarradores llenaban el aire y ya nadie salía de noche. Pero lo peor no fue eso. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a sufrir posesiones. Sus cuerpos eran tomados por fuerzas invisibles y sus ojos perdían la luz, reemplazada por una opacidad malévola. Las risas que antes resonaban en las calles ahora eran risas desquiciadas, de personas que deambulaban con la mirada perdida y que atacaban a cualquier vivo que miraran durante su andar. Por suerte, esto ocurría solamente en las noches, y durante el día la gente recobraba su cordura. Muchas veces esto sucedía en el pueblo, en montes aledaños o en el mismo cementerio, y siempre había algo en común. La ropa y el rostro de los poseídos siempre se encontraban manchados con sangre fresca, perteneciente a sus víctimas. Un día, específicamente al filo del amanecer, mientras salíamos a realizar unas compras, vimos a una multitud reunida frente a una casa. Gritos y aullidos llenaban el aire, y una luz tenue emanaba de las ventanas. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté a uno de los vecinos, cuyos ojos mostraban un rastro de cordura perdida. «La oscuridad se ha apoderado de nosotros. Están entre nosotros, dentro de nosotros», murmuró, señalando hacia la casa. Nos acercamos con cautela, y al entrar, vimos a personas poseídas por fuerzas que escapaban a toda lógica. Sus cuerpos se retorcían en convulsiones, y sus voces eran un coro de lamentos y risas maníacas. «Esto es obra de la maldición. Ahora también ataca de día», susurró mi viejo con los ojos llenos de lágrimas. Asentí con pesar. La plaga que desatamos se había convertido en una fuerza incontrolable que se apoderaba de la mente y el cuerpo de aquellos que vivían en el pueblo. La oscuridad que se cernía sobre el pueblo era ahora una fuerza imparable, un vórtice de desesperación que arrastraba todo a su paso. Cada noche, las posesiones se volvían más grotescas, más perversas, al grado que los poseídos ya intentaban romper vidrios, ventanas, puertas y techos de las casas con tal de entrar y alimentarse de carne fresca, de lo que sea que tuviera vida. Rosalía, tristemente,
Fue una de las víctimas que cayó bajo la influencia de la maldición. Su risa, una vez alegre y contagiosa, se volvió un eco siniestro que resonaba en las noches sin luna. Un día, comenzó a alimentarse de lo impensable: estiércol, animales podridos, cualquier cosa que encontrara a su paso. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora ventanas vacías que reflejaban una oscuridad sin fondo. Intentamos recuperarla, luchamos contra las sombras que la poseían, pero era como tratar de contener un huracán con las manos desnudas. Rosalía, la que una vez fue nuestra hermana, se había perdido en un abismo de locura y depravación. Su risa, desprovista de cordura, resonaba en el taller como un lamento eterno. En nuestro afán de salvarla, nos arriesgamos a enfrentar la oscuridad directamente. Realizamos rituales desesperados, pronunciamos palabras olvidadas, pero nada pudo rescatarla de la maldad que la había consumido por completo. Mi querida hermana se convirtió en un espectro de su antiguo ser, una sombra de lo que alguna vez fue. La noticia de su pérdida se esparció por el pueblo, alimentando el odio y la histeria. Una turba enardecida, guiada por la paranoia y la desesperación, señaló con dedos acusadores a los Martínez. Éramos los culpables, los portadores de la maldición que había transformado la tranquilidad del pueblo en un infierno sin salida. Nos acorralaron en el taller, con antorchas encendidas y ojos llenos de ira. Gritos de venganza resonaban en el aire, y la madera del taller, antes nuestro refugio, ahora se volvía nuestra tumba. Nos acusaron de ser los arquitectos de la desgracia, de traer el mal a sus puertas. Fuera de nuestro pueblo, Martínez. Llévense su maldición y nunca regresen, gritaba la turba enardecida. Intentamos explicar que éramos víctimas tanto como ellos, que la oscuridad que los atormentaba no era solo nuestra carga, pero las palabras se perdían en el rugido de la multitud. Nos expulsaron, empujándonos hacia la oscuridad de la noche, lejos de lo que alguna vez llamamos hogar. La maldición nos persiguió, como un lamento eterno resonando en nuestros oídos. La turba nos dejó al borde del abismo, expuestos a la oscuridad que se extendía más allá de los límites del pueblo. Nos convertimos en nómadas, errantes en la penumbra, condenados a cargar con la sombra de lo que desatamos. El pueblo, ahora sumido en la locura y el caos, se desvanecía en la distancia mientras caminábamos hacia la oscuridad del horizonte. Las sombras que liberamos se extendieron como una plaga imparable, devorando todo a su paso. El mal que desatamos se convirtió en una entidad sin rostro, una fuerza que no conocía límites. Las noches se volvieron más frías, más solitarias. Nos convertimos en parias, condenados a vagar por tierras desoladas, siempre perseguidos por la sombra de nuestro pasado. La maldición que liberamos nos marcó de por vida, como una cicatriz imborrable en nuestras almas. Y así, nosotros, alguna vez respetados por nuestro oficio, nos convertimos en errantes en la oscuridad, testigos de un mal que no pudimos contener. El pueblo que alguna vez fue nuestro hogar desapareció en la distancia, sumido en la oscuridad que nos persigue. Desde aquel entonces, las sombras nos persiguen a donde sea que vayamos. El taller de los Martínez, alguna vez lleno de risas y el sonido reconfortante de la madera siendo tallada, es ahora una casa para los demonios.